¿no te parece? Pero, ¿Quién es? Sí. Sí, No está en Chile, pues. está en el extranjero. ¿Dónde está? Entiendo que en España. ¿En no, España? en Inglaterra. ¿En Inglaterra? En Inglaterra porque... En España. Él trabaja en la Universidad de Cambridge, si no me equivoco. Exactamente, ¿no? Sí, estamos hablando de Gabriel Palma, economista y académico de la Universidad de Cambridge, con quien queremos conversar sobre los alcances del TPP-11. De hecho, en su última columna se titula El TPP-11, una distorsión de mercado y una traición a principios y a un programa de gobierno. Gabriel Palma, muchas gracias por conectarte esta mañana, bienvenido. Entiendo que ayer tuviste algunos problemas, ya te habíamos presentado ayer, así que hoy día ya tenemos la posibilidad de conversar sobre el TPP-11, que es un tema que nos importa tanto, ¿verdad?, como país. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación y lo siento de ayer, pero este país que está cada día más tercermundista. Aquí se corta el agua, la luz, hay un problema con los servicios públicos muy grande. ¡Wow! Si ustedes tienen problemas, imagínate nosotros. ¿Son públicas o privadas? No, son las mismas privatizaciones mal hechas, si no es secreto. Ah, Exacto. ya. En manos de los privados, entonces, obvio. Claro. Se supone que lo público... reparten utilidades como si el mundo se acabara mañana. ¿Viste? Es como lo público todo malo, lo privado todo bien hecho, y en la realidad no es así. Exacto. Pero lo importante es que no es así porque lo hacen mal. Sí, o sea, no hay ninguna necesidad de que funcionen mal. Lo que pasa es que no tienen buena regulación. Sí. Bueno, absolutamente. arrancamos ¿Quiere nomás, partir? ¿no? Sí, Por por favor. favor. Por favor, dele. Porque me gustaría, profesor, que profundizara en algo que trae en su columna, en términos de cómo el TPP-11 es un puente de transición desde las democracias protegidas a las corporaciones protegidas. Hay que ser bien pedagógico en esto para que la gente lo vaya entendiendo en cuanto a los riesgos que muchas veces son invisibilizados, porque la estrategia para imponer la aprobación de este tratado es: va a llegar más plata, se van a hacer más negocios, y como que eso cubre las externalidades negativas que puede traer el tratado. Mire, lo que hay que repetir y repetir, porque es la base del problema, y que por supuesto toda la gente, o casi todos los que están a favor, nunca lo admiten, es que el TPP es un tratado que tiene 30 capítulos, de los cuales solo 5 tienen que ver con cosas comerciales, y otros 25 tienen que ver con otros temas, y los otros temas son lo que ellos llaman, entre comillas, protección a la inversión. O sea, en el fondo esos otros 25 capítulos son lo que yo llamo una ley, son leyes de amarre, en el sentido que no son tan diferentes de las leyes de amarre que dejó Pinochet cuando comenzó la dictadura, en el sentido que en ese entonces era para que en la democracia no se pudiera hacer más cosas de las que ellos estarían de acuerdo. Acuérdense la famosa frase de Jaime Guzmán, Claro. que la Constitución y la ley de amarre es para forzar a la oposición a que si llegue al gobierno no tenga espacio de hacer otras cosas que serían las que nosotros hiciéramos si estuviéramos en el gobierno. Bueno, estas son leyes de amarre en el mismo sentido, que las corporaciones, y un punto importante, las multinacionales, pero también las corporaciones chilenas internacionalizadas, porque otro punto que se habla poco es que las corporaciones chilenas grandes, las que tienen, las que se llaman internacionalizadas, para lo cual una oficina en Lima con 3 personas basta para llamarse empresa internacionalizada, y ellas son las que más se benefician de estos tratados. O sea, eso es algo muy interesante. Los que más empujan desde atrás, calladitos, son las corporaciones nacionales. Entonces, de ahora en adelante, si se firma el TTP, esos 25 capítulos le dan una serie de garantías, le dan una serie de derechos que no tenían hasta hoy día y que van a empezar a tener. Uno de esos derechos es que cualquier cambio que haya en la política pública, ya sea tipo cambio, ya sea tasa de interés, ya sea política regulatoria, sea lo que sea, cualquier cambio que le afecte su rentabilidad, ellas meritan compensación.
Y además inventaron estas cortes de fantasía, las cortes del CIADI, que son totalmente sesgadas para las multinacionales, porque ellos son jueces y parte en esos juicios. Entonces lo que pasa es que de aquí para adelante, cualquier gobierno va a tener que básicamente negociar con las multinacionales. Si quiere hacer cualquier cosa, tiene que ver si lo que quiere hacer para las multinacionales y chilenas internacionalizadas pasa a ser algo, entre comillas, razonable, algo que ellas no están en desacuerdo. O sea, hoy es casi como decir que las corporaciones pasan a ser un cuarto poder del Estado, en el sentido de que el gobierno tiene que negociar con ellas, porque si no lo hace, y hace una medida que ellas no encuentran razonable, los llevan a estas cortes y tienen todas las de ganar. En ese sentido, las corporaciones quedan resguardadas a que ellas en el fondo deciden el espacio de lo posible. El salario mínimo no puede pasar de cierto límite porque más allá ellas consideran no razonable. Las leyes de protección al medio ambiente no pueden pasar más allá de un cierto límite porque ellas los consideran no razonables. Por ejemplo, el día de mañana, si un gobierno, o sea, se sabe que en Chile se usan pesticidas cancerígenos. Si el día de mañana un gobierno prohíbe el uso de esos pesticidas cancerígenos, la multinacional que los vende, probablemente Monsanto, tiene derecho a llevar al gobierno a las cortes internacionales a pedir compensación. O sea, no es que no se puedan hacer cosas con el TPP, es que cualquier cosa que usted haga que las multinacionales consideren no razonable, por lógica, democrática, por necesaria, por lo que sea, cualquier medida que tome por la razón que sea, porque en ninguna parte dice que si un pesticida es cancerígeno, como es cancerígeno, usted lo puede prohibir y no hay que pagar compensación, no lo dice. Eso lo deja al arbitrio de las cortes internacionales, las cortes del CIADI, que son totalmente cegadas hacia las multinacionales. A eso me refiero, son leyes de amarre, que de ahora para adelante, quiera lo que quiera el electorado, quiera lo que quiera un gobierno, sea la necesidad que sea, una medida que se pase del límite que las multinacionales consideran razonable, amerita compensación. No es que no pueda haber un royalty, pero si el royalty se pasa a un límite que ellas dicen hasta aquí sí y de ahí para adelante no, si uno se pasa, hay que pagar compensación. Perfecto. Sí, quería, por favor, dale. Sí, oiga, yo lo entiendo plenamente. ¿Qué pasa con la firma de las side letters? O sea, si Chile logra al firmar, y por eso lo pregunto, porque estoy, según Hassan Akran, si Chile lograra que los 10 o 12 países, no sé cuántos son, 11, ¿no? Bueno, firmen estas side letters diciendo que no se van a someter a estos tribunales arbitrales de la CIADI, ¿este problema que usted plantea se solucionaría? No, porque acuérdese, hay dos puntos. Primero, hay 10 problemas, por lo menos tan importantes como el problema que estos juicios se deciden en cortes internacionales. Aunque se pase a que sean cortes nacionales, todavía queda el concepto de profesión indirecta, todavía queda el hecho que las empresas públicas no pueden hacer cosas que las privadas consideren competencia desleal, todavía queda todo el principio de propiedad intelectual definido de una forma absurda, como está definido, y además ineficiente, como está definido en el programa. O sea, quedan muchas cosas. Uno avanza en una cosa que es muy importante, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está haciendo el viceministro de Relaciones encargado de Asuntos Exteriores, que es el que está negociando las side letters. El punto es que si eso llega a funcionar, lo cual es bastante dudoso, si llega a funcionar, igual quedan los otros 10 temas que son negativos para nosotros. Ahora, ya sabemos que Nueva Zelanda ha estado haciendo exactamente lo mismo desde el día que comenzó el TPP, y solo ha logrado firmar con algunos miembros del TPP y no con otros. Porque si todos estuvieran de acuerdo a que el país como Nueva Zelanda o como nosotros no nos pueden llevar a la Corte Internacional, y si todos están de acuerdo con eso, bueno, ¿por qué no cambian entonces el tratado y se acaba el acceso a las Cortes Internacionales? Y además, acuérdense, son cortes ad hoc, no son cortes profesionales y no son jueces profesionales, son cortes que se hacen para cada caso específico. Entonces, lo más probable es que Chile, como Nueva Zelanda, va a lograr que unos pocos países firmen eso y otros no.
y los relevantes son los que no quieren firmar, por supuesto, por algo las pusieron en el tratado, o sea, no están en el tratado porque alguien se equivocó, o sea, están en el tratado porque hay grandes países que tienen grandes multinacionales que operan en el resto de los países del TPP y quieren protegerla de esta manera. Por lo tanto, la side letter es un paso adelante. El problema es que si funcionara 100%, quedan otros 10 problemas pendientes, y lo más probable es que va a funcionar con suerte con la mitad de los otros 10 países y con los grandes, los relevantes, ellos se van a negar a firmar. Acuérdense, Nueva Zelanda hace 4 años que está tratando de hacer esto. O sea, no es que lo que se está haciendo ahora sea algo tan original. Pero es importante hacerlo, es importante pelearla, y mientras menos países esta cláusula de las cortes del CIADI, que son una burla, imagínense una corte donde las multinacionales tienen derecho a nombrar un juez y a vetar los otros. O sea, ellos van, bueno, y además hay que mirar los resultados, o sea, la gente que ha mirado lo que ha pasado con las cortes del CIADI han concluido que el 75% de las veces ganan las multinacionales, y mientras más grande la multinacional, más probabilidad tiene de ganar. O sea, hay un sesgo ahí muy grande a favor de las multinacionales. Acá en Chile se está dando la discusión ya. Entiendo que en la Cámara de Diputados y Diputadas esto ya se aprobó el año pasado. Sin embargo, todavía tiene que pasar al Senado. En general yo no tengo mucha esperanza con lo que pasa en el Senado, pero ha habido una discusión acá. Apareció Jimena Rincón diciéndole al Mercurio. Dice que los comités del parlamentario del Senado llegaron a un acuerdo para poner en tabla el acuerdo progresivo e integral para la Asociación Transpacífica en un plazo de 2 semanas. En principio, el acuerdo que hay es que se vote en 2 semanas más, salvo que el gobierno pida una sesión para ir a explicar algo que no sepamos, dice Jimena Rincón. Sin embargo, la bancada del Senado de Apruebo Dignidad, más independiente sobre el TPP-11, dice lo siguiente, dice: frente a versiones de prensa que señalan que existiría un acuerdo en el Senado para votar el TPP-11, ¿lo dije bien o no? Sí. La próxima semana, los senadoras y senadores de Apruebo Dignidad señalamos que dicha información no es verídica, pues si bien en la reunión de comités del viernes 9 de septiembre dicha votación fue propuesta por los representantes de Chile Vamos, los comités del PC y RD no dimos el acuerdo, por tanto dicha votación quedó pendiente. El TPP-11 no forma parte de nuestro programa de gobierno y consideramos que no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado. Tenemos una mirada crítica de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y estados, entre otros aspectos de esos tratados comerciales que tienen un sesgo neoliberal que condicionan la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. Y firman Juan Ignacio Latorre, Fabiola Campillay, Claudia Pascual, Daniel Núñez, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez. Claro, pero es que, perdón, ese es el problema. Firman 6 de 50. Claro. Y además, o sea, no es muy útil que 6 de 50, obviamente la mayoría va a decidir votarlo cuando ellos quieran. Ahora, por supuesto, el presidente de del Senado tiene y sus comités tienen cierta capacidad para decidir la agenda. Por lo tanto, puede que se discuta en 2 semanas o en 3, pero al final ya estamos contando. Exacto. Ya es cosa de semana, no de meses. Ganando tiempo, ganando días. Claro, y pronto va a ser cosa de día en lugar de semana. El punto es que, mira, es interesante esa declaración que la había visto, es que ha habido tal rebelión de las bases del Frente Amplio que yo creo que a ellos los sorprendió. O sea, claramente aquí los que abrieron el tema del TPP fue la ministra del Interior y el ministro de Hacienda. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Vaya usted a preguntarle. Yo tengo una de teoría. alguna forma, este gobierno se ha echado en contra la rabia que hay contra por la aprobación del TPP, en lugar de dejar que el Senado lo haga, porque después de todo, el próximo paso es del Senado, no es del gobierno. Sí. O sea, por supuesto, el gobierno tiene derecho a colocarle prioridades a algunas leyes, pero vimos que en el caso de Piñera, las prioridades que colocaba el gobierno para el TPP nunca se respondían. O sea, el Senado tiene bastante autonomía. Y ganó mucha autonomía en este tipo de materia. Por lo tanto, esto se va a votar cuando el Senado lo decida.
y la cosa es, bueno, si no son 2 semanas, son 3, pero al final da lo mismo. No cambia nada. Estoy Lo de acuerdo importante es que solo 6 senadores firman esta declaración. No es nada. Po. Me impresiona, yo no tengo pruebas, pero tampoco muchas dudas, es que este cambio de perfil de parte del ministro Marcel, de la ministra del Interior y del Gobierno, tiene que ver tal vez con la negociación del nuevo proceso constituyente, donde la derecha ha dicho, ok, quieren nuevo proceso, quieren llegar a un acuerdo, perfecto, agenda para el TPP-11. Eso debe haber pasado. Pero estoy convencido. Yo me acuerdo que había algunas senadoras, como la senadora Yasna Proboste, que se lo preguntamos directamente, ¿te acuerdas? Le preguntamos, ¿usted está a favor o en contra del TPP-11? Ella dijo que estaba en contra. O sea, hay algunos, me imagino, bueno, de el propio presidente, la ex concertación que están en contra. Natalia Aranguis pregunta, ¿el TPP beneficia a las corporaciones nacionales privadas, no públicas? Pregunta obvio que les beneficia. Natalia Aranguis. ¿Qué diría usted, José Gabriel? O sea, bueno, un poco difícil pensar que Codelco vaya a llevar al gobierno chileno a estas cortas a resolver los problemas que puede tener. En el fondo está hecha para las multinacionales privadas y para los grandes conglomerados privados chilenos que pueden llevar al gobierno a estas cortes por los temas que ellas consideran razonables. Si ese es otro punto. Claro. Cualquier cosa que le afecte, esto estoy citando textualmente el texto, cualquier acción del gobierno que le afecte la expectativa razonable de retorno a la inversión, significa que ellas pueden llevar al gobierno a estas cortes a pedir compensación. Además, acuérdense que las multinacionales pueden llevar al gobierno a pedir compensación. Los gobiernos no pueden llevar a las multinacionales a esas cortes a pedir compensación si alguna multinacional deja una embarrada. O sea, esta es calle de un solo tránsito. Claro, o sea, que las multinacionales no pueden llevar al gobierno chileno, pero no al gobierno chileno a ella. Imagínense una legislación que solo es relevante para una de las partes, la otra pasa a ser pasiva. Otra perspectiva. Pero claramente está hecho para las grandes multinacionales privadas y para para los grandes conglomerados chilenos. Mire, un punto que es bien importante, que lo repetí muchas veces, pero hay que volver a insistir. ¿Cómo nació el TPP? Porque el cuento que le cuentan en Chile generalmente no es cierto. El TPP nació de un acuerdo entre el Departamento de Estado de Estados Unidos y 2 tipos multinacionales en Estados Unidos, la farmacéutica y la del entretenimiento. El Departamento de Estado quería un tratado para aislar a China y las 2 multinacionales, entretenimiento y farmacéutica, querían imponer un concepto de propiedad intelectual mucho más estrecho y mucho más complicado para nuestros países, y por lo tanto decidieron hacer un tratado para eso. Ahora, la forma de hacer un tratado de este tipo es pónganle un poquitito comercial, que sea el anzuelo, que sea la carnada para que los países se interesen, los 5 capítulos, y ahí le meten los otros 25 capítulos, que son los que no tienen nada que ver con lo comercial. Si lo comercial, o sea, el TPP es como un combo, en que lo comercial es, digamos, el arroz del bistec. O sea, lo importante para las multinacionales y lo importante para el empresariado chileno y la derecha política son los otros 25. Y como usted decía, claramente la indicación de esto, que este es el primer trofeo de la derecha por el plebiscito. Tal cual. Si quieren conversar más plebiscito y si quieren empezar la reforma tributaria, bueno, muéstrenos buena disposición, y la forma de mostrar buena disposición, bueno, aprobarnos el TPP. O sea, eso muestra lo importante que es para el empresariado y lo importante que es para la derecha el TPP. Es el primer trofeo que pide post plebiscito, el primero. O sea, está ahí no porque los arándanos chilenos van a llegar al mercado de Tokio con una tasa con impuesto a la importación un poco menor, que además eso va a tomar 6 años para que ocurra. O sea, eso no es lo que hace el TPP, que sea el primer trofeo post plebiscito. Lo que hace que el TPP sea el primer trofeo post plebiscito son los otros 25 capítulos. La restricción a la empresa pública, el hecho de la propiedad, la expropiación indirecta y las compensaciones, el nuevo concepto de propiedad intelectual, que es mucho más restricto que el anterior, el problema, y hay 5 más que para qué seguir por el problema del tiempo, pero si quiere también se los cuento. Pero el punto es que ciertamente esto es una demostración
de la importancia que tiene para la derecha y el empresariado chileno la aprobación del TPP. Pasa a ser su primer trofeo, su primera demanda. Si quieren seguir conversando sobre A y quieren seguir conversando sobre B, bueno, TPP primero y aprobado. No promesas, aprobado. Oiga, profesor, y también hay una perspectiva que es interesante, que me gustaría que usted la profundizara respecto a cómo una parte de este tratado nos podría condenar a seguir exportando lo mismo de siempre, es decir, palos, piedra y salmón. Incluso hay una publicación que hizo el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, donde yo creo que salió bien para atrás, porque él ejemplificó ahí gráficamente cómo a través del TPP-11 Chile era mucho más competitivo para vender salmón y no fabricar autos frente a Japón. Y al final la conclusión de él era, bueno, con este tratado, ¿para qué vamos a fabricar autos si nosotros vendemos bien salmón? Entonces, yo creo que ese mensaje fue medio complicado en el sentido de establecer un principio donde básicamente nos condenamos a producir y a vender lo mismo que hacemos hasta ahora. Claro, pero que la alternativa, Ignacio es un economista de primera y todo, pero cuando la gente, los economistas se meten en política, no sé lo que les pasa. O sea, la alternativa chilena no son salmones o autos. La alternativa chilena es seguir exportando concentrado cobre o por lo menos exportar cátodo. Y si después de exportar cátodo pasemos al ánodo, o sea, hagamos la fundición del cobre y hagamos la refinación del cobre. Esa es la alternativa chilena, es en lugar de seguir exportando las cosas agrícolas, vamos a hacer una agroindustria. O sea, la alternativa nuestra es que, como usted dice, lo que hace el TPP es que el más de lo mismo pasa a ser completamente ok. No, si usted hace más de lo mismo, no hay ningún tema que las multinacionales puedan reclamar, porque si hace el más de lo mismo, usted no hace un cambio como gobierno que le afecte la expectativa razonable de inversión. Ahora, lo que no han enseñado todos los países nórdicos, Australia, todos los países que se han industrializado en materias primas, es que para dar el paso siguiente, para que las mineras privadas pasen del concentrado por lo menos al fundido, alguien tiene que dar un empujoncito. O sea, hay que hacer política industrial. Y lo que yo he propuesto toda la vida, hagan un royalty diferenciado. Por ejemplo, 30% al concentrado, 15% al fundido, 0% al refinado. Claro. Entonces, eso obliga a que las multinacionales, bueno, o pagan royalty o tienen que invertir la renta o los recursos naturales que ellas apropian indebidamente, la tiene por lo menos que invertir en forma productiva. O sea, nuestra alternativa es cobre concentrado versus cobre fundido. ¿Es agricultura como lo hoy día o algo de agroindustria? Y además acuérdense que hay otros motores de crecimiento de la productividad que son tan necesarios que como todo el cambio hacia una energía limpia y sustentable y además una agricultura orgánica, o sea, toda la cosa del verde, la digitalización de nuestra economía, etc. O sea, el resumen es lo siguiente. Nuestra economía está en un pantano. O sea, llevamos 15 años con el crecimiento de la productividad cero en Chile, o prácticamente cero, 15 años. Llevamos 10 años con la exportación de cobre en cantidad estancada. O sea, Chile está en una situación que los motores de crecimiento de la productividad que teníamos ya se agotaron. Por lo tanto, la única forma de reactivar la economía chilena es reestructurándola. Y haciendo política industrial, haciendo inversión pública, moviéndonos hacia la industrialización de las materias primas, hacia lo verde, hacia la digitalización de nuestra economía. Para eso el gobierno necesita espacio de política económica, espacio para hacer política industrial, por ejemplo el royalty diferenciado. Si se hace después el TPP, a los que le cobran más pueden pedir compensación. Eso es lo que nos restringe. En el fondo, lo fundamental en teoría económica, incluso en la teoría neoclásica, que es la que informa a este modelo, los básicos, el espacio de maniobra. Es que el gobierno pueda moverse en sus políticas económicas porque estamos en un mundo lleno de distorsiones y lleno de fallas de mercado. Por lo tanto, hay que ir reajustando las políticas a la realidad de este mundo tan distorsionado. Y en lugar de eso, lo que hacen, como digo en la columna, es que crean otra distorsión de mercado, llamada TPP, los otros 25 capítulos, que hacen difícil que uno pueda reestructurar para reactivar.
hacen difícil la política pública necesaria para reestructurar nuestro modelo económico, para hacer un royalty diferenciado, para hacer todo lo que se necesita para la industrialización de nuestras materias primas. O sea, si la mano invisible del mercado llevase a las privadas a industrializar las materias primas, uno podría dejar que la mano invisible lo lleve, y como no pueden demandar a la mano invisible, tienen que hacerlo. El punto es que eso no es así. Llevamos 50 años en un modelo extractivo y seguimos con el concentrado cobre, la astilla de madera y el salmón de 3 kilos. O sea, y además, no solamente seguimos en más de lo mismo, vamos para atrás. El concentrado cobre, el año 90, representaba el 12% de las exportaciones de cobre. Hoy día representa el 50%. Y las estimaciones que hay que para el 2030 va a representar el 75% de nuestras exportaciones de cobre. O sea, en lugar de pasar del concentrado al fundido, lo que estamos haciendo es que la primera etapa, que es donde está la renta de los recursos naturales, por eso a las multinacionales solo le interesa el concentrado, porque ahí se apropian de la renta de los recursos naturales, que es de nosotros, no es de ellos, pero se la regalamos, o prácticamente se la regalamos. Entonces el punto es que para que, como nos muestran los países nórdicos, como nos muestran los países asiáticos que se han industrializado con materias primas, es que para dar los pasos se necesita política pública. Y por lo tanto, lo que hacen esos 25 capítulos del TPP entorpecen la política pública en el sentido de que no la podamos hacer, sino que si la hacemos, y eso afecta la rentabilidad de la expectativa razonable de la rentabilidad de las multinacionales o chilenas multinacional, hay que pagar compensación. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacer un royalty diferenciado si con la mano izquierda recibimos los mayores recursos de los que insisten en ser concentrados, pero con la mano derecha se lo tenemos que devolver porque hay que pagarle compensación? ¿Para qué se va a hacer ese royalty? O sea, no es que no se pueda hacer, sino para qué se va a hacer si uno tiene que compensar de vuelta. Entonces, cuando más necesitamos flexibilidad en la política económica, más obstáculos, más lastres nos ponen para hacer esa flexibilidad en la materia política económica. En ese sentido, es como una camisa de fuerza. O sea, nos desagiliza, nos rigidiza para hacer lo que más necesitamos hacer hoy día, que es que si queremos reactivar esta economía que ya está estancada en crecimiento de la productividad por 15 años, hay que reestructurar. Pero para reestructurar hay que cambiar la política económica. Pero si eso se hace antes del TPP, no hay problema. Se hace después del TPP, eso merita compensación. Por lo tanto, no es que lo impida, pero lo dificulta. Y lo dificulta de manera bastante significativa. Por lo tanto, como usted dice, nos deja amarrados al más de lo mismo. Y el más de lo mismo ya está agotado. Si ese es el punto. O sea, el más de lo mismo son motores de crecimiento de la productividad, lo meramente extractivo, ya está agotado. Ya es algo que no da tanto, ni siquiera crecimiento de la productividad, y para qué decir crecimiento del producto. O sea, necesitamos reactivar para reestructurar para reactivar, y ahora nos ponen una rigidez de mercado para hacer más difícil el reestructurar. José Gabriel Palma, economista, académico de la Universidad de Cambridge, clarísimo en su argumento, me queda muy claro. Yo creo que lo primero que tenemos que votar acá es el royalty, después pensar en cualquier tratado internacional que se quiera firmar, y ojalá que no se firmara el TPP-11. Ojalá, es lo que todos esperamos, pero en realidad a esta altura lo más complicado es la voltereta del gobierno, sí, ciertamente. Así es. Muchas gracias. Además, en el caso del royalty, lo fundamental es que el royalty tiene que reflejar el valor de mercado de los minerales en bruto que están en el yacimiento que nos pertenece a nosotros, incluso la Constitución de Pinochet. O sea, el royalty no es algo que uno saca del cielo, no. Hay una fórmula, tiene un sentido lógico que tiene que reflejar el valor de mercado de los minerales en bruto que están en el yacimiento. Por lo tanto, el nivel del royalty tiene que ser ese, y además uno lo puede hacer como yo lo he propuesto hace tanto tiempo, en forma diferenciada, para dar los incentivos a que se industrialice el cobre y después, por supuesto, el salitre, la agricultura, etc. Pero eso, después del TPP, se va a poder hacer, pero no va a meritar compensación. Por lo tanto, no hay que ser muy
digamos, perspicaz, no se va a hacer Claro. porque ¿para qué hacer algo si después hay que deshacerlo? Exactamente, justamente. Bueno, ay, pero lo de la perspicacia que dice usted, José Gabriel, con tanta mentira que se dice, cada día está menos claro, digamos. El sentido común, el menos común de los sentidos, dicen, ¿no? Lamentablemente. Claro, y además le siguen dando vuelta que el TPP es un tratado comercial, que solo se trata de los arándanos entrando a Tokio y que todo el resto de las cosas ya están en otros tratados y por lo tanto no agrega nada. Eso no es cierto. Ese es un argumento de mala fe, porque lo comercial es solo un apéndice y los otros 25 capítulos introducen cosas nuevas. En los tratados anteriores no estaba lo de la expropiación, la compensación por expropiación indirecta de la forma que está aquí, no estaba las restricciones a las empresas públicas, no estaba todo el resto del combo que ahora se agrega. Y en ese sentido yo creo que el argumento que se da por aprobarlo realmente es un argumento mala fe, en el sentido que no es que no hayan algunos avances en lo comercial, sino que eso es lo marginal, eso es la carnada para que se pique y se aprueben los otros 25 capítulos. Por lo tanto, lo que estamos en contra no es que seamos proteccionistas, lo que estamos en contra, o sea, si el TPP fuera solo lo comercial y las cortes fueran las nacionales, bueno, conversemos. O sea, Chile ya tiene tratados comerciales con los otros 10 países del TPP, ya lo tiene. Entonces, si faltan los arándanos en el tratado con Japón, bueno, renegociemos el tratado con Japón y metámosle los arándanos. O sea, no es secreto a voces que se puede hacer con los tratados bilaterales. Por lo tanto, lo comercial se puede hacer por tratado bilateral y lo que queda son los otros 25 capítulos que son los que son leyes de amarre y que son una camisa de fuerza para el más de lo mismo. Muchas gracias. No necesitamos el más de lo mismo, ese es el punto. Exactamente. Muchas gracias, José Gracias, Gabriel profesor. Palma, Gracias, economista profe. y académico de la Universidad de Cambridge, esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau, chau. Ya, y muchas gracias por la invitación. De nada.